Buenos días, hoy nos toca hablar de los delitos en Roma. Antes que nada, tenemos que mencionar las características de las acciones penales. Las acciones penales son, en Roma, intransmisibles. ¿Qué quiere decir eso? Que el que puede ejercitar el derecho de perseguir un delito no lo puede transmitir a otra persona. ¿Qué otra característica tienen? Son noxales. La noxa en Roma era ese vínculo que ataba al deudor con el acreedor. El pater podía deslindarse del daño causado por un hijo o por un esclavo, abandonándolo al acreedor. Posteriormente, en el derecho romano más avanzado, se le prohibió al pater familia abandonar a sus hijos o a sus esclavos. Otra característica de las acciones penales es que son perpetuas, ¿ok? Las civiles, pero las que se perseguían por el derecho honorario o por el pretor tenían un plazo de prescripción de 1 año. Y por último, las acciones tienen la característica de ser extinguibles por un simple pacto. Los delitos en Roma tienen una clasificación importante. Se clasifican en delicta maleficia, es decir, delitos que se persiguen por petición del agraviado o delitos privados, perseguibles por el jus civilis, y crimina o delitos públicos, delitos que se persiguen por el Estado y que tienen penas públicas. Obviamente son delitos que tienen una gran envergadura. Por ejemplo, el parricidio viene de parrim, pater, matar, padre, y cedere, matar al padre. Peculado, que es el desvío de fondos públicos, y el perduelio, que era la alta traición. Estos delitos fueron conocidos y considerados como crimina, perseguibles por el Estado y con penas públicas. Debo aclarar que al inicio de Roma los delitos privados eran mucho más grandes, o sea, en mayor número que los crimina. Y con el tiempo, pues muchos de los delitos privados se fueron pasando a delitos perseguibles por el Estado. Pero ¿cuáles eran estos delicta maleficia? O sea, esos delitos privados. Creo que el delito más peculiar, más recurrente en Roma era el furtum, delito que ahora conocemos como robo y que nuestros códigos lo definen como apoderarse de un bien ajeno, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona, que puede disponer de él con arreglo a la ley. El robo en Roma tenía 3 clases: furtum rei, robar una cosa o robar cosas, que es el robo estrictamente, como lo definimos, apoderarse de un bien ajeno, mueble, sin derecho y sin consentimiento del que puede disponer de él con arreglo a la ley. Pero también sancionaban el furtum usus. El furtum usus consistía en apropiarse de una cosa confiada. Es decir, una persona me deja en depósito un bien y al término del contrato ya no lo devuelvo. ¿Okay? No es robo estrictamente como el furtum rei, porque para que exista furtum rei requiero apoderarme sin derecho y sin consentimiento. En cambio, en el furtum usus ya me habían dado la posesión del bien y simple y sencillamente no lo restituyo. Por último, el furtum possessionis consistía en hacerse o recuperar una cosa dada en garantía sin el consentimiento del acreedor prendario. Ejemplo, ¿ok? Pido un crédito y en garantía del crédito entrego, no sé, un caballo, ¿ok? Y voy a robarme mi caballo. En estricto derecho no puedo robar algo que es mío, pero si lo dejé en garantía, entonces lo que cometíamos en Roma sería un furtum possessionis. Todas estas 3 clases de furtum se dividían en 2 categorías: furtum manifestum y furtum nec manifestum. La palabra nec significa no, manifestum es robo flagrante. Entonces, furtum manifestum entiendo que es un robo flagrante y un furtum nec manifestum es un robo no flagrante. Obviamente se sancionan de manera diferente. El robo flagrante, ¿cómo se sanciona? Depende. Si el autor del robo es una persona libre, va a perder como consecuencia de un robo o un furtum manifestum, va a perder su libertad. En cambio, si el autor del robo, del furtum manifestum, es un esclavo, entonces la consecuencia va a ser perder su vida.
El furtum nec manifestum se sanciona de manera diferente. ¿Cuál sería ese tipo de sanción? ¿Ok? Sería pues pagar o restituir el doble del valor del objeto robado. Otro delito sería el daño injura datum o daño causado injustamente. ¿Cuándo tendríamos esta clase de ilícito en Roma? No sé si recuerdan cuando hablábamos de la servidumbre pasto pecoris, sacar a pastar a los animales. Entonces, bueno, probablemente saco a mi ganado a pastar y mi ganado causa daños al predio de mi vecino. En ese caso, lo que estoy cometiendo es un daño injura datum. Mis animales causan daño, o bien talo árboles que no tengo derecho a talar, o bien ocasiono un incendio. ¿Cómo se sancionaba el daño injura datum o el daño causado injustamente? Con el valor del bien, o sea, el valor más alto que hubiera tenido el bien en el último año. Otro delito privado sería la injura, o lo que ahora conocemos como lesiones. ¿Cómo se sancionaba y qué tipos de injura teníamos? Una era el membrum ruptum, la amputación. Y aunque no me lo crean, la amputación se sancionaba con la venganza privada. Es decir, si amputamos un brazo, la sanción va a ser pues que nos amputen nuestro brazo también. Diferencia del membrum ruptum sería el os fractum. El os fractum implica fractura sin amputación. ¿Cómo se sancionaba esto? Si fracturábamos un miembro de una persona libre, tendríamos que pagar 300 ases. Ases, ya veíamos en clases pasadas cuál era la medida del as, el valor del as en Roma. Y si el os fractum se cometía sobre un esclavo, entonces la sanción sería solamente de 150 ases. Dentro de las injuras también sancionaban sin tener amputación, sin tener fractura, cualquier otra lesión, se sancionaba hasta con 25 ases. Otro delito privado recurrente era la rapiña que ahora nosotros consideramos que es un robo agravado, aprovecharse de las circunstancias del caso para, como esas aves, aludiendo a las aves de rapiña, pues llevarnos objetos de la víctima cuando está en una situación de desgracia. En Roma la rapiña era cometida por bandas armadas o robo con violencia y era sancionada con hasta el cuádruple del valor de lo robado. Otro delito privado era la intimidación, que consistía en entregar un bien por miedo. ¿Cómo se sancionaba? Con una acción que era conocida como la restitution integrum. Es decir, si yo acreditaba que había entregado un bien por miedo, por temor, por amenaza, por violencia, entonces la sanción que tenía el que hubiera cometido la intimidación sería devolver lo adquirido. El dolo es el engaño y el dolo es parte de o un presupuesto para cometer fraus creditorum o fraude de acreedores. Engañamos a una persona, nos aprovechamos del error en la que se pudiera caer para hacernos ilícitamente de algún bien o obtener algún lucro indebido. Igual, el fraus creditorum era sancionado con la acción de restitución in integrum. Los romanos también sancionaron los cuasidelitos, ¿ok? ¿Qué eran los cuasidelitos? Actualmente ya no existen, hay que aclarar, o sea, son ciertas conductas que no estaban sancionadas con una acción específica. Ahora nosotros sabemos que por el principio de nullum crimen sine legem, pues no hay delito si no hay ley. Es decir, si puedo cometer la conducta más aberrante, pero si no está sancionada por una norma jurídica, pues no me puede castigar o no me puede sancionar como delito. En Roma era distinto. Existía un grupo de conductas sancionadas como cuasi delitos. Por ejemplo, el juez que no fuera imparcial, es decir, que tomara parte con alguna de las partes en el proceso, o que hiciera suyo algún litigio, cometía un cuasi delito. Otro cuasi delito era arrojar a la vía pública líquidos o sólidos que pudieran ocasionar un daño, ¿ok? Eran conocidos como diffusion et deiectum.
Alguna otra cuasi delito era colocar en nuestras casas algún objeto que pudiera ocasionar daño a un transeúnte, ¿va? Y por último sería un cuasi delito el robo o los daños causados en hostales, en navíos. Entonces los romanos sancionaban tanto los delitos como los cuasi delitos que en nuestro derecho ya no existen. Bueno, eso fue todo por hoy, ¿ok? Vimos una remembranza muy breve de lo que son los delitos en Roma, tanto delitos públicos como delitos privados. Hasta aquí, ¿ok? Nos vemos en la siguiente transmisión.